Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Estamos nuevamente con ustedes aquí a través de este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, y les damos a todos y a cada uno de ustedes la bienvenida a esta clase de teología que está siendo impartida por nuestra iglesia aquí en Acapulco, Guerrero, para todos ustedes, queridos hermanos, siervos del Señor, obreros, pastores, que quieren enriquecer más su conocimiento de la palabra de Dios a través de la teología. Aquí estamos por la gracia y misericordia de Dios, continuando con el capítulo número 5 de teología, que trata acerca de la doctrina de la Divina Trinidad. Y les invitamos, como en cada clase, amados hermanos y siervos, a que usted pueda tomar su Santa Biblia, pueda tomar su cuaderno de notas, pueda tomar su lapicero, para de esta manera iniciar con la ayuda de nuestro Dios y podamos tomar nota de cada uno de los textos bíblicos que vamos a estar considerando en esta hora. Amén. Pero vamos a iniciar en esta hora con una oración para pedir al Señor que Él nos guíe con su Santo Espíritu, que Él nos enseñe, que nos dé la gracia, la sabiduría y en su misericordia nos use para que todos ustedes puedan recibir la bendición de la palabra de nuestro Dios que va a ser impartida en esta hora. Amén. Le invito a que ahí donde esté, cierre sus ojos con toda reverencia y en el nombre de Jesús vamos a orar. Gloria al Señor. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios eterno, porque nos concedes una vez más estar reunidos a través de este canal con cada uno de tus hijos, de tus siervos, de tus siervas que están, Padre bendito, con esa hambre y sed de tu palabra. Y dice tu palabra, Señor, que bienaventurados somos porque seremos saciados. Todos aquellos que anhelamos ese conocimiento, todos aquellos que buscamos en las Sagradas Escrituras conocerte más y más, seremos saciados. Dios mío, muchas gracias por esta oportunidad, por este medio. Gracias por cada uno de los que están, Señor mi Dios, siguiendo estas clases del curso de teología. Te rogamos, Padre, que nos des más de ti, más de tu presencia, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu inteligencia, para que podamos, Señor, compartir este conocimiento, Dios mío, con todos los que nos escuchan y sea de grande bendición a sus vidas. Padre Santo, tómame en tus manos para que yo sea un canal, para que yo sea, Señor, un instrumento útil en tus manos y de esta manera transmitir el conocimiento que tú me has dado para que mis hermanos, Señor, y yo podamos estar preparados cada día, Señor, porque tú eres digno de ser honrado, reverenciado y digno de ser servido, Rey poderoso. Tú eres digno, Padre, de que te demos un servicio de excelencia. Tú eres digno, Padre, de que nosotros, Padre, te sirvamos enseñando y predicando tu bendita palabra, sin añadirle, sin quitarle. Y es por esto, mi Dios, que nos ponemos en tus manos, que sea tu santo y divino Espíritu guiando mis labios, cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria, sea, Padre Celestial, aquella palabra que edifique, aquella palabra, Señor poderoso, que pueda quedar grabada, Señor, que pueda quedar clavada, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de los que nos oyen. Te damos gracias, Padre Celestial, al saber que así lo haces, y todo esto te lo hemos suplicado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Y así vamos en esta hora a comenzar nuestra clase del capítulo 5 de Teología, doctrina acerca de la Divina Trinidad. Y primeramente vamos, con la ayuda del Señor, a leer nuestro pasaje devocional que se encuentra en primera carta de San Juan, en su capítulo 5, en sus versículos 6 al 8. Amén. Primera carta de San Juan, en su capítulo 5, en sus versículos 6 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo,
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, porque en su palabra está revelado todo misterio que para el hombre le es oculto, pero el Señor se ha placido en revelarlo a usted y a mí. Y es a través de estas clases de teología que pretendemos, mis hermanos, que todos tengamos ese conocimiento acerca de Dios. Dios, por supuesto, ya lo hemos dicho, es un ser infinito que no nos alcanzaría la vida para poder describir su grandeza, para hablar de Él, porque simple y sencillamente Él es infinito, es eterno y nosotros no lo somos, hermanos. Pero a Él le ha placido revelarnos su personalidad. Y dentro de esa personalidad está que nuestro Dios es trino y uno. Y es lo que hemos venido hablando durante estas últimas clases del capítulo número 5. Y le quiero recordar a usted, amado hermano y siervo de Dios, que si quiere tener un mejor y amplio conocimiento en temas de teología, puede irse y suscribirse con ayuda de Dios en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Ahí están contenidas todas las clases de teología desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 5. También estamos en la plataforma de Facebook, en la página Presbiterio de Acapulco Guerrero, en sus siglas, ICES. Y por supuesto, aquí en este canal de Facebook también, Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, Zapata, para que pueda usted estar, hermano, al corriente y tener este estudio de teología de manera sistemática. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestra lección de hoy, doctrina acerca de la Divina Trinidad. Como sabemos, amados hermanos, la Sagrada Escritura establece terminantemente la distinción de las tres personas de la deidad. Esto lo vimos en la clase pasada. Pero es indispensable notar que estas tres divinas personas no se excluyen mutuamente. Ya dijimos que no hay celos, que no hay pleitos, sino que es una unidad, una comunión perfecta, cada una de las tres personas de la Divina Trinidad. Y vemos también que ellas se identifican en una perfecta unión. Es ahí lo que decíamos, mis hermanos, una perfecta unión que va más allá del tener los mismos anhelos, idénticos pensamientos e iguales determinaciones, porque decíamos la clase pasada que nuestro Dios tiene inteligencia, sentimientos y voluntad, y lo mismo es para el Padre, para el Hijo y para el Santo Espíritu de Dios. Ellos son idénticos en sus anhelos. El anhelo de cada una de las tres personas de la Divina Trinidad es cada uno de nosotros. Nos anhelan celosamente y el Señor Dios Todopoderoso quiere que estemos un día con Él en los cielos. Nos anhela. La salvación del hombre es su más ferviente anhelo, buscar, rescatar lo que se había perdido. Y en esta importante tarea interviene la Divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son idénticos sus pensamientos, hermanos. Los pensamientos son sublimes de la Divina Trinidad, son inalcanzables. Muchas veces el hombre no los puede comprender, hermanos, pues el Señor lo dice en su palabra en el libro del profeta Isaías, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque Él es santo, hermanos. Y ellos determinan de una manera igual, de igual manera determinan, tienen la misma voluntad. Hermanos, y nos revela esto que no solamente hay una unión entre ellos, de las tres personas de la Divina Trinidad, sino que también hay una unidad, la de la substancia indivisible de la deidad única. Es uno en sustancia. Nuestro Dios, ya lo hemos dicho, no es un Dios de tres cabezas, no adoramos a tres dioses diferentes, es uno en esencia, es uno en substancia, que es Dios, el Dios eterno, el gran yo soy, el que dijo yo soy el que soy. Amén. Y esto nos queda a nosotros muy claro. También, hermanos, nos apoyamos en la Biblia para afirmar que la distinción de las personas de la Divina Trinidad debe confesarse siempre
enfatizando la unidad de la esencia divina, es decir, no están separados, no se desprenden, hermanos, de esa esencia, porque los cristianos que confesamos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no adoramos por ello a tres dioses diferentes, sino a uno solo, que es el Dios eterno, ya que sabemos que una sola es la sustancia del Padre, una sola es la sustancia del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Amén. Y bien, pues este misterio nos es descubierto por nuestro Señor Jesucristo, que es el Divino Maestro, con esa afirmación que Él hizo: el Padre y yo somos uno. Uno somos, dijo el Señor Jesús. Así que, mis hermanos, aquí la distinción de las personas queda magnificada por la brevedad del texto. El Padre es uno y yo es otro, según lo enfatiza el mismo Señor, utilizando el plural somos, ¿verdad? Así que, hermanos, aquí no nos queda ninguna duda. Bien, y quedando esto asentado, el Padre y el Hijo no son uno en cuanto a personas. Cuando decimos que es uno, no nos referimos en cuanto a personas, sino en cuanto a su esencia o a la sustancia divina. Así lo entendieron los judíos y por ello quisieron apedrear a nuestro Salvador cuando estuvo aquí en la tierra, porque le acusaban de que siendo hombre pretendía hacerse Dios. Y esto anote por favor en su cuaderno, San Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Vamos a dar lectura, mis hermanos, al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. Dice el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí estamos viendo claramente cómo para los judíos de ese tiempo les pareció una blasfemia que el Señor Jesús, siendo hombre, se igualara a Dios, se pusiera al mismo rango que el Padre Celestial, mas ellos no sabían que era el Hijo de Dios verdaderamente, lo tenían como un simple hombre, como un impostor, como alguien que no era verdadero. Pero el Señor sabemos que procede directamente de la esencia del Padre, porque Él es Dios eterno. Entonces, el Padre es Dios, y yo, como dijo el Hijo de Dios, soy Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo revela en este texto glorioso, y por lo tanto nosotros públicamente confesamos que el Padre es Dios, y por supuesto el Hijo es Dios también. Así que, mis hermanos, la Escritura revela que el Espíritu Santo de igual forma es Dios. Dios llama en la Escritura a cada una de las tres personas de la Divina Trinidad, como vimos al explicar la definición de la doctrina acerca de la Divina Trinidad. Usted recordará, hermanos, cuál es la definición teológica de Divina Trinidad. Se las quiero recordar por si alguno ya no lo recuerda o alguien está por primera vez aquí. Llamamos Divina Trinidad confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coeternos y coiguales. Esa es la definición, amados hermanos, así que anótela usted por allí, o posteriormente en este video que ya quedará grabado, usted puede recoger los elementos importantes, hermanos, para que podamos ir entendiendo, hermanos, este tema tan importante, porque estamos hablando de la deidad de la Divina Trinidad. Es el tema que nos ocupa, porque decíamos, hablar de Dios es un tema vasto, un tema que no tiene fin. Así que, mis hermanos, vemos perfectamente aquí que la Escritura nos enseña que también el Espíritu Santo es Dios, y que Dios llama en la Escritura a cada uno de las tres personas de la Divina Trinidad como Dios,
Y bien, hemos de probar ahora que los atributos divinos son poseídos por igual por cada una de las tres personas divinas, conforme a la revelación bíblica, hermanos. Aquí no nos atreveríamos a enseñarles algo que no tenga sustento bíblico, algo que sea pensamiento nuestro. En ninguna forma tenemos temor de Dios de darles una información, un dato equivocado, una herejía en otras palabras, sino que todo lo fundamentamos con las Sagradas Escrituras, que es la base de nuestra fe, es nuestra norma, nuestra regla de fe y de conducta divinamente inspirada, hermanos. Así que en la Biblia no puede haber error, no hay falla, y si nosotros estamos centrados, fundamentados en enseñanza bíblica, todo lo que digamos, hermanos, podrá quedar asentado firmemente y con toda confianza. Así que vamos a hablar de la deidad de cada una de las tres personas de la Divina Trinidad. Recordará usted, hermano, que ha estado desde el principio de las clases de teología, que hablábamos acerca de la personalidad de Dios, precisamente de la existencia de Dios, de sus nombres en el Antiguo Testamento, los cuales tienen pues significados maravillosos, como vimos Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, son uno de los nombres de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Tzidkenu, Jehová Suri, Jehová Roy, Jehová Sabaoth, Jehová Shama, Jehová Rofe. Así que mis hermanos, todos estos nombres denotan algo importante que es Dios para nuestra vida en la relación de redención con los seres humanos. Así que mis hermanos, también hay nombres directos, no compuestos, como por ejemplo el Olam, que significa Dios eterno, Jehová Elohim, que significa Jehová Dios, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Roí, Dios que me ve, el Elión, que significa Dios altísimo. Son nombres que vimos en un principio en el curso, mis hermanos, nombres de Dios. Y como estamos hablando de la deidad de cada una de las tres personas, por principio de cuentas vamos a ver el nombre de Dios, porque cuando nosotros nos dirigimos a Dios, sabemos a quién le estamos hablando, sabemos a quién nos estamos dirigiendo, al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, como ya mencionamos ahorita en un breve recordatorio, estos nombres de nuestro Dios que se les da en el Antiguo Testamento. Y en la Escritura, el nombre de Dios es propio del Padre. Cuando hablamos de Dios, nos estamos refiriendo precisamente al Padre Celestial. Y vamos a citar, entre muchos pasajes, Romanos 8:3 y versículo 32 por separado. Empiece a anotar, mi hermano, ahí en su cuaderno, las citas bíblicas. Romanos 8, versículos 3 y 32, dice la Biblia: Dios enviando a su Hijo. Aquí vemos Dios enviando a su Hijo. Entonces se está hablando del Padre, porque el Padre es el que tiene al Hijo, que es Jesús. Y luego dice también el que no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces el nombre de Dios se le asigna al Padre. Nos estamos refiriendo a Dios Padre. Más clara resulta la frase del apóstol en el capítulo 15 de la misma epístola de los Romanos, en el versículo 6, dice: que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como también lo dice en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, en su versículo 3, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos observando, amados hermanos, que el título o el nombre, más bien dicho, de Dios es propio del Padre. Ya sabemos a quién nos referimos: el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de nuestra vida. Amén. Ahora, por eso es Dios, la Divina Trinidad, las tres personas, es Dios. Ahora, en cuanto al título de Señor, también cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración al Padre, decimos Señor, decimos Señor.
Igualmente, claro, resulta que el nombre Señor en el Nuevo Testamento es propio del Hijo, es decir, de Jesucristo. Vamos a citar esta palabra de Hechos 2:36, anótelo por allí. Hechos 2:36 dice, a este Jesús Dios le ha hecho Señor. Aquí subrayamos la palabra Señor. A Jesús Dios el Padre le ha hecho Señor de nosotros, Señor de la humanidad, Señor de el universo, de todas las almas, hermanos. Y aún dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Satanás y sus demonios también tiemblan ante el nombre de Jesús y lo reconocen, hermanos, como Hijo de Dios, como Señor. Así que esto es sorprendente, esto es glorioso, porque el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces a él se le da el título de Señor, que quiere decir amo, dueño. Amén, porque eso es el Señor para nosotros, nuestro amo, nuestro dueño. El Señor, hermanos, pues gobierna en nuestra vida y le debemos absoluta obediencia. Por eso le decimos a Jesús, Señor, Señor mío, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí vemos, subrayemos, que Jesús es el Señor. Y hablar de Señor es hablar que Él es Dios. Amén. Y otra cita, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Subraya ahí, es el Señor, para gloria de Dios Padre. A la vez aquí se está distinguiendo la persona del Padre con la persona del Hijo, como vimos en la clase anterior, que cada uno tiene su personalidad, cada uno es distinto al otro, pero en sustancia, dijimos, es un solo Dios. Amén. Pero aquí lo que estamos viendo, que se le da el título de Señor a Jesús de Nazaret. Y como es Señor, a la vez es Dios también. Ahora bien, la palabra Señor en su sentido religioso era utilizada, esta palabra, tanto por judíos como también por los gentiles para nombrar a la divinidad. Por eso cuando los emperadores romanos en la historia de la iglesia cristiana pretendieron que sus súbditos los llamaran Señor, reclamando ellos honores divinos, porque los emperadores de Roma se consideraban a sí mismos como dioses, como si fueran Dios, que querían que se les quemara incienso como adoración, que se les postraran, querían tener todo el dominio sobre el imperio que ellos pues tenían bajo su mando, reclamaban honores, reclamaban, hermanos, prácticamente adoración. ¿Y qué pasó con los cristianos que reconocían que Jesús es el Señor, que es el Dios? Obviamente se opusieron rotundamente, abiertamente, ante estas imposiciones, exigencias de los emperadores romanos y manifestaron incluso a sufrir el martirio con tal de no traicionar al Señor que les había rescatado del infierno, del pecado y de la muerte. Y murieron muchos a causa de su fe en Jesucristo, porque decían, es que quien confiese que Jesús es el Señor, está en abierta rebelión, está en oposición al emperador romano. Y hubo muchos emperadores romanos en ese tiempo, hermanos y siervos de Dios. Hubo emperadores romanos que la verdad martirizaron, fueron llevados muchos cristianos al circo romano para ser devorados por las fieras, para ser quemados, y bueno, pues ahí hubo mucha mortandad de cristianos que confesaban que Jesús es el Señor, pero no lo negaron, no negaron su fe, ellos murieron dignamente, hermanos, y no renegaron, y esto fue un testimonio público ante todos aquellos que estaban en contra precisamente del cristianismo, pero se dieron cuenta que no era un juego, que no era únicamente un sentimentalismo, que era algo real, hermanos, confesar
a Jesús y haberle entregado el dominio de la vida de cada uno de ellos. Por esto, mis hermanos, vemos que hoy en día se utiliza este término Señor. Señor le decimos a una persona pues de edad adulta, a un hombre casado le decimos Señor, y cuando nos encontramos en la calle y nos dirigimos a alguien, le decimos Señor, le decimos de esta manera como una manera de respeto, ¿verdad? Pero pues en el sentido religioso de antes, hermanos, esto implicaba, como ya dijimos, mucho. Implicaba, hermanos, una lealtad, un respeto, era decir, es mi amo, es mi dueño incluso. Y Jesús, eso es para nosotros. Gloria a Dios. Sabemos también, por otra parte, que Dios es espíritu, dice San Juan 4:24. Dios es espíritu. Es decir, no tiene carne ni huesos, no tiene cuerpo humano como nosotros. Pero el nombre espíritu, y cabe señalar, hermanos, espíritu con E mayúscula, queda reseñado en el Nuevo Testamento para designar a la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. A él se le asigna el nombre espíritu con E mayúscula cuando nos referimos a la tercera persona de la Divina Trinidad, porque también hay espíritus, ya sabemos, espíritus malignos, espíritus demoníacos, espíritus inmundos. También nosotros, como seres humanos, tenemos espíritu, pero con E minúscula, espíritu humano, hermanos, porque somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero hablando del Espíritu Santo, Él es, hermanos, Dios, como ya lo dijimos, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le designa así a la tercera persona de la Divina Trinidad. Dice en Romanos capítulo 8:14, son guiados por el Espíritu de Dios. Que nosotros los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Luego dice también Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Que estamos hallando aquí que el Espíritu Santo como Dios arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lugar para seguir predicando. Amén. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque es de Dios, procede de Dios y es Dios en esencia. Pero para distinguir, hermanos, que Él es el santificador, el consolador prometido a nosotros para estar con cada uno hasta el fin del mundo, el Espíritu que habita en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, hermanos, estas citas bíblicas nos corroboran que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto también es Señor. Vamos a segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Vamos a dar lectura, hermanos, a este importante texto también. No lo quiero pasar por alto para que usted lo anote. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí anotó, hermano? ¿Captó el versículo? ¿Entendió? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, si se le llama al Espíritu Santo Señor, ¿qué significa esto? Que Él es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, si le cambiamos a Señor, ponemos ahí el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En conclusión, en este punto, el Espíritu Santo es Señor. Y si es Señor, significa que Él es Dios. Amén. Si Dios es Espíritu y se le llama Espíritu Santo a la tercera persona de la deidad, es claro que el Espíritu Santo es Dios. ¿Tendrá usted alguna duda? ¿Tendrá usted una objeción en cuanto a lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia
es el Señor de nuestra vida, es el Señor, hermanos, de todos nosotros. Yo creo que no hay objeción, que no hay duda, no hay, hermano, ningún margen de error en lo que estamos nosotros afirmando, porque nos estamos basando a la Sagrada Escritura. Y para corroborar todo lo anterior, si al Padre Celestial se le llama Dios, también se le llama así al Hijo de Dios, por supuesto. Cristo, el cual es Dios, nos dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Amén. Cristo, el cual es Dios. Así que, hermanos, también tenemos otra cita, San Juan 20, 28. Recordará cuando Tomás, el discípulo del Señor Jesús, no estaba cuando se apareció por primera vez a sus discípulos, allí donde estaban encerrados. Posteriormente, hermanos, después de 8 días, Jesús vuelve a aparecérseles a los reunidos, y ahora sí estaba Tomás, y él había dicho, si no viere, si no tocare, si no metiere mi dedo en su costado, no creeré. Y se aparece el Señor en ese momento y le dice, mira Tomás, tócame, mete tu dedo, acerca tu dedo, mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué exclama Tomás en ese momento? Exclama esto, hermanos, Señor mío y Dios mío. Es lo que exclamó Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces, hermanos, aquí no hay duda que Jesús es Dios, Jesús es Señor de todos nosotros, porque le llamó Señor y aparte Dios. Y al Espíritu Santo también se le llama Dios, lo dice Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Recordemos el momento en que Ananías y Zafira se ponen en acuerdo para robar del precio de la heredad que vendieron, y que el Espíritu de Dios precisamente los descubrió en su engaño, en su falsedad. Y el apóstol San Pedro, hermano, les dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, retomando las palabras de San Pedro, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mintió a Dios esta pareja, este matrimonio. Pero aquí mismo en el texto, hermanos, dice, llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Anteriormente dijo, mentiste a Dios, y ahora dice, mintiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es Dios también, hermanos, sin duda alguna. Si la Biblia llama Dios tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, es claro que lo hace porque los tres es Dios. Es Dios, es uno en esencia. Algunos pretenden que con relación al Hijo no se trata más que de un título de honor cuando se le llama Señor. Bueno, nada más como respeto, dicen algunos. Es que le llamamos Señor a Jesús por respeto, por ser quien fue, como por ejemplo la doctrina de los testigos de Jehová. Ellos a Jesús le llaman Señor, pero no porque crean que es Dios, sino, como estamos diciendo aquí, como un título simplemente de honor, como decíamos, que aquí en la vida terrenal se le llama Señor a un hombre casado, un varón casado, a un jefe, ¿verdad?, de la empresa, a un hombre reconocido, de fama, se le llama Señor, no se le llama así nada más por su nombre, nos dirigimos Señor presidente, Señor doctor o Señor profesor, Señor abogado, como título de honor simplemente. Pero no es así en el caso del Hijo, mis hermanos. En el caso del Hijo, si le llamamos Señor, es porque Él es más que Señor, es nuestro Dios, el creador del universo, el dueño de las almas y de todo cuanto existe, mis hermanos. Con respecto al Espíritu de Dios, algunos se confunden y dicen, bueno, el Espíritu Santo, pues se le llama así porque Él procede, es un título de procedencia, Espíritu Santo, porque procede de Dios. Pero no es tan solo por eso, hermanos, sino porque el Espíritu Santo es Dios, porque procede de Dios, porque es Dios mismo.
Pero la Escritura no emplea engaños para turbar el corazón de los creyentes. La Biblia es verdad y no usa esto para hacernos malentender la cuestión. Si en la Biblia se llama a Dios al Hijo y al Espíritu Santo igual que al Padre, es porque estos tres son uno, el único Dios, como ya lo leímos, hermanos, en un principio, en primera carta de San Juan, este texto, hermanos, tan conocido por nosotros, pero que en estos postreros tiempos cobra una relevancia, cobra, hermanos, para nosotros muchísimo sentido en estos tiempos de herejía, en estos tiempos de apostasía, que quieren negar la divinidad, que quieren negar la deidad de las tres personas de la Divina Trinidad. Pero dice la palabra del Señor, se lo repito, mis hermanos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo significa la palabra hecha carne, o sea, Jesús de Nazaret, quien fue encarnado, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Entonces, hermanos, de esta manera no se puede hacer a un lado que el Señor, que el Dios omnipotente, hermanos, que el Espíritu Santo, que el Hijo es Dios. Así que todo esto, hermanos, nos indica que tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo son Dios, y también sus atributos divinos deben ser poseídos plenamente por los tres. Haciendo un breve recordatorio, hermanos, de los atributos divinos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los atributos naturales, de los atributos morales de nuestro Dios? ¿Cuántos de los que están allí? Yo creo que la mayoría, por lo menos un atributo de Dios pueden decir, pueden ustedes recordar. Si no es que se saben todos los que ya vimos en clases pasadas, mis hermanos. Empezamos viendo precisamente los atributos naturales de nuestro Dios. Y así rápidamente, hermanos, vamos a citar algunos. Eternidad es un atributo natural. Omnisciencia es otro atributo natural. Otro, la omnipotencia. Otro, la omnipresencia. Y otro, también la santidad, pero este es atributo moral. Y la veracidad, también atributo moral de nuestro Dios. No son todos, solamente son algunos. Hemos mencionado 6 atributos, entre los que son naturales y entre los que son morales de nuestro Dios, los dos últimos que ahorita les mencioné. Entonces, si estamos diciendo que la Divina Trinidad, hermanos, es Dios, los atributos deben tenerlos cada una de las tres personas, ¿no cree usted? Y efectivamente así es. Primeramente, la eternidad como atributo natural. Dios es eterno y la Biblia afirma que el Padre es eterno. Padre eterno. ¿Qué dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 9:7? Dice la palabra del Señor, su nombre será Padre eterno. Y también dice Deuteronomio 33:27, anótelo, en el atributo de eternidad del Padre. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Eterno Dios significa que Dios no tiene principio ni fin. Él no muere, Él no acaba, Él no está sujeto al tiempo, mis hermanos. El Padre es eterno. El Hijo también tiene este atributo natural. ¿Qué dice Apocalipsis 22:13? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí estamos viendo, hermanos, que el Hijo también participa del atributo natural de la eternidad, porque Él es Dios, porque Él le dijo a los judíos antes que Abraham fuese, yo soy. Él es desde la eternidad con el Padre, solamente que aquí en la tierra se vino a encarnar, se hizo hombre y tuvo una fecha de nacimiento de su encarnación aquí, pero Él en esencia como Dios es eterno. Jesucristo es Dios eterno.
También lo dice Isaías 9:7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Padre Eterno, dice allí, porque Jesucristo es Dios. Y aquí habla en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesús. Las letras del alfabeto griego. Alfa es la primera letra y omega es la última. Entonces, de allí se parte, hermanos, de que Jesús es el primero y es el último. Él es el principio de todo cuanto existe y Él es el final, hermanos. Él es el todo de nuestra vida. Y el Espíritu Santo también es eterno, como el Padre y el Hijo. Participa de este atributo natural. Hebreos 9:14 dice, mediante el Espíritu eterno. Mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo también es eterno, hermanos. Es eterno, siempre ha sido. Y ya lo hemos dicho, hermanos, en clases pasadas, lo recalcamos siempre. Dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ahí ya estamos viendo al Espíritu Santo. Desde ahí estamos viendo su actividad. Desde ahí estamos viendo, hermanos, que Él participó en la creación porque Él es eterno. Amén. Otro atributo que nos enseña la deidad de las tres personas de la Divina Trinidad es la omnisciencia, el atributo por el cual Dios sabe de manera perfecta todas las cosas, mis hermanos. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente y la Escritura afirma que el Padre es omnisciente también. ¿Qué dice Salmo 139:4? Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sí, hermanos, el Padre Celestial sabe todos los pensamientos antes de que hablemos. Él, hermanos, ya sabe lo que nosotros vamos a decir, lo que vamos nosotros a hacer, lo que estamos pensando, Él ya lo conoce. El Hijo también de igual modo es omnisciente, sabe todas las cosas. San Juan 21:17. El apóstol San Pedro, ¿qué le dijo al Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Ahí le expresó su omnisciencia, que Jesús sabe todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que no había necesidad de que le dieran testimonio del hombre, porque Él conoce lo que hay en el hombre. El Señor Jesús, hermanos, en su humanidad, pero también en su divinidad, conocía incluso los pensamientos, lo que cavilaban en sus corazones, lo que pensaban los religiosos, Él ya lo sabía. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente, también lo sabe todo. ¿Qué nos dice 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 13? Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hallamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Esto lo dice, repito, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Entonces, el Espíritu Santo tiene el atributo de la omnisciencia, mis hermanos, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Dice también 1 Corintios 2, 11, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque Él en esencia es Dios, es la misma sustancia de Dios. No puede ignorar nada de Dios el Padre, porque el Espíritu Santo, como omnisciente, conoce el secreto de Dios. Amén, gloria al Señor. Tercer atributo que nos habla de la deidad de la Divina Trinidad, la omnipotencia, que es otro de los atributos naturales de Dios. Significa que Dios todo lo puede, el Todopoderoso. No hay imposible para Él. Dios es omnipotente y la Biblia nos enseña que el Padre es omnipotente. Génesis 17:1. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham?
yo soy el Dios Todopoderoso. No dice textualmente omnipotente, ¿verdad que no? Porque este es un término teológico que se dio siglos después para enseñar, hermanos, que Dios todo lo puede hacer. Se le puso este nombre, este título, omnipotente, todo lo puede. Pero el Señor dice repetidas veces en la Biblia, yo soy el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El Padre, hermanos, es poderoso, amén. El Hijo es también omnipotente. Lo dice también Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Jesús dice, yo soy el Alfa y el Omega. El Hijo está hablando, hermanos, que Él es Señor, como ya dijimos, títulos que se le dan a Dios. Y luego dice el que es y que era y que ha de venir. Habla también de su eternidad. Ahorita estamos hablando que es omnipotente, pero Él está recogiendo lo que ya dijimos en los puntos anteriores ahorita. Los títulos que se le dan y también Él está hablando de su eternidad, el que es presente, el que era tiempo pasado, en el tiempo claro del hombre, porque Él es eterno, hermanos, y que ha de venir a futuro. A futuro, hermanos, tiempo pasado, presente y futuro, el Hijo es todopoderoso. Y el Espíritu Santo también es omnipotente. Dice Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene virtud, es poderoso. Con la potencia de su Espíritu Santo, exclamamos nosotros, el Espíritu Santo, mis hermanos, es todopoderoso. El Espíritu Santo, hermanos, todo lo puede hacer. Obra, hermanos, la potencia de Dios en el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, participa también de este atributo natural, la Divina Trinidad. ¿Qué otro atributo natural tiene participación la Divina Trinidad? 4. La omnipresencia, que significa el atributo por el cual Dios está presente en todas partes, hermanos, sin limitación alguna. Él donde quiera está. Dios es omnipresente y la Biblia revela que el Padre es omnipresente donde quiera está. Jeremías 23:24, anótelo. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y recordemos que el Padre vio a Jonás cuando huía hacia Tarsis, cuando escapaba, pretendía esconderse, pero no pudo. Allí lo alcanzó su mano, de allí lo tomó el Señor, de en medio del mar, y aún, hermanos, en el vientre del pez, Dios ahí estaba al pendiente de su siervo Jonás. Por eso, hermanos, no hay quien se esconda de Dios, ni aún debajo de las piedras, no hay, hermanos, forma de esconderse porque Dios donde quiera está. El Hijo es omnipresente también, participa de este atributo natural. San Mateo 18:20, texto conocido y hasta es un coro que dice, en esta reunión Cristo está, Él ha prometido así, donde 2 o 3 en mi nombre estén, dice, allí estaré. ¿Y qué dice la Biblia? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahorita Dios está con usted, está conmigo aquí en Acapulco, está con mis hermanos en sus casas, está en México, está en no sé qué estado de la República, desde donde nos esté usted escuchando, pero ahí está Dios con usted. ¿Por qué? Porque el Hijo es omnipresente, donde quiera está también. Está aquí, a la vez está en Rusia, a la vez está en China, a la vez está en Canadá, donde quiera está el Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo también es omnipresente. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos escapar del Espíritu Santo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipresente, donde quiera está. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos mira.
nos conoce. El Espíritu Santo va con nosotros a donde vayamos. Aún nos vayamos a lo más alto de los cielos, a lo más profundo de la mar. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por esto, mis hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué otro atributo muestra la deidad de la Divina Trinidad? Número 5, que es un atributo moral, la santidad. Los 4 anteriores que vimos son atributos, recordemos, naturales, mis hermanos, porque única y exclusivamente pertenecen a Dios, porque el hombre, recordemos, hermanos, no es eterno, el hombre no tiene esto como Dios, que Él es eterno, que ha existido de sí mismo siempre. El hombre no lo sabe todo, el hombre no lo puede todo, el hombre no puede estar en todos los lugares, solamente Dios. Pero en estos otros atributos que veremos a continuación, que se le llaman morales, Dios nos hace partícipes al hombre para que también los tengamos, los podemos tener con la ayuda, con la búsqueda de Dios. Y estos atributos también nos revelan que la Divina Trinidad, hermanos, pues es Dios, cada una de las 3 personas, por tener los atributos del Dios eterno. 5, santidad. ¿Dios es santo? Claro que sí, hermanos, porque dice, sed santos, porque yo soy santo. Y la Escritura afirma que el Padre es santo. En Levítico 19:2, santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Es allí, hermanos, que el Padre es santo. O sea, una perfección sin pecado, inmaculado. El Hijo es santo, Jesús es santo también. Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y aparte, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que en él no hubo engaño en su boca, el cual no conoció pecado. Traducido en otra palabra, él vivió una vida santa, en santidad, porque él es Dios. Él es el hombre perfecto que no pecó, hermanos. El Señor Jesús, como una de las personas de la Divina Trinidad, es santo. El Espíritu Santo, por supuesto que es santo, porque de esta manera lo distinguimos de cuando hablamos de un espíritu inmundo. Hablamos de los ángeles caídos, demonios, espíritus, hermanos, sucios. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, nos referimos a Dios, porque participa de su santidad misma. Dice la palabra de Dios, vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y quién es el que unge? Dice la palabra en 1 Corintios, el que ungió, el que nos ungió es Dios, hermanos. El Espíritu Santo es el aceite, representa el aceite vivo, representa, hermanos, ese aceite que todo cristiano debe de tener. Debemos de estar ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y Él es la unción de Dios, porque dice, la unción os enseña todas las cosas. Hermanos, y el Espíritu Santo, por supuesto, es Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Por último, otro atributo moral que nos ratifica la deidad de la Divina Trinidad es la veracidad. ¿Qué significa esto? Que Dios es verdad. Dios, hermanos, no miente. Dios no nos engaña. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira, porque la mentira es del diablo, hermanos. La veracidad es el atributo por el cual Dios revela todo cuanto le place acerca de sí mismo, de lo creado, de manera ciertísima, inmutable e inmejorable. Esa es la definición teológica de veracidad. Y la Divina Trinidad es veraz. Dios es verdadero, amén. Y la palabra nos enseña que el Padre es verdadero. San Juan 3:33 dice, Dios es veraz. La palabra de Dios nos dice, hermanos, todo hombre sea mentiroso, solo Dios sea veraz, porque el hombre falla con la mentira, pero el Padre jamás, hermanos. De hecho, el padre de mentira, ¿quién es?
Satanás. Pero Dios es, hermanos, la verdad. Dios, hermanos, es verdad. Y hermanos, pues ciertamente nosotros lo podemos constatar porque todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, todo lo que leemos en la Biblia ha resultado verdad. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como salió de la boca de Dios, Dios no puede mentir, hermanos. Dios es verdad. El Hijo, Jesús, es verdad. Jesús es veraz. ¿Qué dice, hermanos? San Juan 14:6, texto muy conocido, grabado por todos nosotros. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo que Él es la verdad. Las religiones, los hombres, tienen todos la verdad a medias. Solo Jesucristo tiene la verdad absoluta. Él es la verdad. Y si Él dijo, es que así es, le guste a quien le guste, quien lo quiera negar, que lo niegue, pero lo que dice Jesús es la verdad. Si Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, es que es verdad. Y todo lo que le reveló a San Juan en el Apocalipsis, esa ciudad nueva de Jerusalén en los cielos, con sus puertas de perlas, sus calles de oro, mis hermanos, porque es verdad, no es mentira, no es falacia, no es fantasía, no es fábula. Por eso el Hijo es verdadero, hermanos. Dice también Apocalipsis 3:7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Cómo se presentó Él? Como el verdadero. Y luego dice también la palabra en Apocalipsis que en su muslo, ¿verdad? En su vestidura tiene un nombre, fiel y verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios y por lo tanto tiene el atributo de la veracidad. Primera de San Juan 5:6 dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Y luego también lo describe en San Juan, hermanos. En San Juan capítulo 14 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce. Ahí cómo se describe al Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, porque Él es Dios, hermanos, como atributo moral, participa de la veracidad. Gloria al Señor. Así podríamos continuar, hermanos, diciendo de los demás atributos, porque no son todos, son solamente, mencionamos 6, entre atributos naturales y atributos morales. Pero, hermanos, nos faltaría hablar infinidad de atributo natural, inmensidad, inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. Y de los morales, sabiduría, fidelidad, justicia, paciencia, amor, bondad, misericordia. Si le sumamos todos ellos, pues hermanos, queda ratificado al 100% que las personas de la Divina Trinidad es Dios. Y esto, hermanos, no debe ser para nosotros motivo de cuestionamiento, de duda, para nada, hermanos, porque ellos gozan plenamente de las cualidades que pertenecen al único Dios, porque dice la palabra de Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amén. Y no olvidemos que los atributos de Dios le son a Él inherentes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que constituyen su propia esencia, no variando ni desapareciendo, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. En Dios no hay, hermanos, mudanza, es decir, ahorita pues soy santo y al rato ya no soy santo. Al rato ya permito el pecado, permito esto, permito el otro, de lo que Él antes dijo que no era. Dios no es así, hermanos. Él no muda, no cambia, hermanos. Ni las modas, los años podrán pasar, pero Dios es el mismo y sus años no se acabarán, dice la Biblia. Y tampoco sus atributos, como son inherentes, no desaparecen, tampoco dejan de ser, hermanos.
no dejan de ser jamás. Él es y será por la eternidad, omnipotente, omnipresente, omnisciente, veraz, justo, santo, fiel, inmutable, gloria al Señor. Luego, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen los atributos de la deidad o divinidad, quiere decir que los tres son Dios, siendo una sola su substancia divina misma que no varía ni deja de ser, hermanos. Por esto, nosotros alabamos y adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, según, hermanos, de que haciéndolo así, ¿a quién estamos adorando? A un solo Dios. Amén. A un solo Dios. Por eso nuestras alabanzas, hermanos, distinguen a las tres personas de la Divina Trinidad, pero a la vez sabemos que le estamos adorando al que vive y reina, al que es uno, pero a la vez trino. Debemos confesar la unidad de la sustancia divina, enseñando siempre, conforme a las Escrituras, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no siendo tres dioses diferentes, sino un solo Dios único, verdadero, fiel, y todo lo que nosotros podemos decir de Él, que nos revelan las Sagradas Escrituras. Amén. Por esto, hermanos, es fascinante, es maravilloso sumergirse en el estudio, hermanos, de la personalidad de Dios, porque, hermanos, en lo revelado en las Escrituras encontramos cómo es Dios, cosa que antes no lo sabíamos cuando andábamos en el mundo, cosa que el Señor dice escondió de los sabios y entendidos y se ha placido en revelarla a los pequeñitos, a los que creen en su nombre, a los humildes de corazón, a nosotros, a usted y a mí y a todos los que creen y los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed, hermanos, de la palabra de Dios, hambre de conocer a Dios. Entonces el Señor nos revela en su santa palabra cómo es el misterio de la Divina Trinidad y que en estas tres personas está la deidad, la plenitud de Dios. Por esto, hermanos, tengamos confianza en el Dios en el que hemos creído y no dude, hermano, no ponga en tela de juicio la doctrina. ¿Por qué? Porque hoy en día hay ataques, hermanos, ataques fuertes, feroces en contra de la Divina Trinidad, de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo se ataca, hermanos, en redes sociales, en canales, hermanos, de YouTube, en páginas, sobre todo, ¿verdad? Páginas de judíos, hermanos, está habiendo un bombardeo, un ataque tremendo en contra de esta doctrina de la Divina Trinidad. Pero yo le aconsejo, hermano, que tenga cuidado, que no preste atención, hermanos, a estas enseñanzas, sino que nos conformemos a la sana doctrina que ya tenemos escrita, que nos conformemos, hermanos, en el Dios en el cual nos hemos nosotros bautizado, en el Dios que hemos creído, a quien recibimos, quien nos perdonó, y de esta manera, mis hermanos, tengamos confianza. Esta es nuestra confianza, dice la palabra del Señor. Por esto, pues les dejamos en esta hora con este tema, hermanos, de la deidad de las tres personas de la Divina Trinidad, para que meditemos en ello. Amén. Para la próxima sesión de teología, vamos a continuar con este capítulo 5 de la doctrina acerca de la Divina Trinidad y vamos a estar tratando el punto de relaciones eternas de las tres divinas personas, cómo se relacionan entre sí las tres divinas personas. No se pierda, hermano, la secuencia de las lecciones, porque vamos a aprender mucho más todavía y esto confirma la fe una vez dada a los santos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y así ser despedidos de esta enseñanza. Amén. Padre de la gloria, Dios todopoderoso, te damos a ti las gracias por este conocimiento, te damos gracias, Dios todopoderoso, por enseñarnos, Padre, por darnos, Señor mi Dios, esa revelación perfecta, esa revelación, Señor, la cual no es mentira, porque Dios no miente ni puede mentir,
Gracias, Señor, porque hemos tenido un encuentro con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, gracias porque tú en nuestra salvación, Señor, has intervenido, y al igual, Padre de la gloria, el Hijo quien murió por cada uno de nosotros, el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos acompaña y nos consuela y nos guía a toda justicia y verdad. Gracias, Señor, a ti te adoramos, a ti elevamos nuestro cántico, a ti, Señor, rendimos nuestra vida, a ti, Padre Santo, tributamos todo honor, todo servicio, toda adoración. Recíbela de nuestra mano, Padre. Y gracias, Señor eterno, por esta enseñanza de teología. Siga ayudando a tu pueblo, a tus hijos, a mis hermanos, a los obreros, pastores, a los siervos, a los líderes, Padre Santo, para que ellos puedan tener este conocimiento reafirmado y no sean movidos, Señor, de su manera de pensar, de lo que hemos creído, Señor, conforme a la doctrina que nos ha sido, Señor, enseñada por labios de nuestro Maestro Divino. Te rogamos, Padre Santo, que nos sigas haciendo crecer en ese entendimiento, Señor, en esa sabiduría y comprensión, aunque limitada, Señor, porque tú eres grande, eres infinito y no nos alcanza, Señor, el conocimiento, Padre, la mente para entenderte, pero que con lo revelado, Señor, nos conformemos y entremos, Señor, a tu presencia, Señor, con acción de gracias, Señor, en rendición. Muchísimas gracias, Dios, sabiendo, Padre Celestial, que tú has obrado, Señor, a través de esta enseñanza. Yo te alabo, Padre, y nos depositamos en tus santas y divinas manos, Señor mi Dios, porque tú eres grande. Muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Muchas gracias, mis hermanos. Les damos a todos y a cada uno de ustedes que puntualmente se conectan a estas enseñanzas impartidas por la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero. Somos una iglesia, hermanos, que predicamos la palabra del Señor tal y como nos es enseñada, sin añadirle y sin quitarle. Le invitamos una vez más a que se suscriba a nuestros canales en las diversas plataformas para que pueda usted estar alimentado de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Estamos en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. También estamos en Facebook, en la página Presbiterio de Acapulco Guerrero, en sus siglas, ICES. También estamos aquí en esta página, Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, Zapata. Suscríbase, hermano, para que le lleguen las notificaciones de cuando se esté transmitiendo en vivo, ya sean estas clases de teología o ya sean cada una de las predicaciones en nuestros cultos. Así que, mis hermanos, me despido de cada uno de ustedes. David Rodríguez Arciniega, un servidor, también a nombre de los pastores Daniel Tapia y Sergio Pablo Castro Chapina. Les agradecemos, hermanos, oren por nosotros, por este ministerio de la enseñanza, para que podamos seguir compartiendo con ustedes lo que de gracia recibimos, porque no lo sabemos todo, sino enseñamos lo que Dios nos ha enseñado a cada uno, hermanos, y seguiremos adelante. Que la paz de Dios sea con ustedes y con sus familias, y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana en esta clase de teología de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. La paz de Dios, Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo fraternal.